Partners, ustedes pa siempre taman junto con el Barangay y Media na diaton Report del Pueblo. Junto con Partner Gay también si Partner GIL Climaco. Mas del diato mga reports, cuantos mga residentes del San Jose Gusu disgustado na presente demolición del 4 casa. Si cosa la historia, porque sila disgustado di quien casa man demolish. Na report di Eli Dumabo. Report del Pueblo. Exclusivo, ya alcanza el barangay media con el demolición del mga 4 casa. Alegalmente, illegal ya planta adentro na area del San Jose Gusu, Urban Poor Association, donde ya salid disgustado el mga residente con el sorpresao asigon trabajo del City Housing Division durante el bungkada del mga casa. Si Señora Laurencia de la Torre ya expresa na barangay media con el disuyo sentimiento na gobierno lokal, con el mandato desde para bungka el 4 casa na diila lugar. Asigon pa Señora Laurencia, debe dali daw anay tiempo el gobierno lokal con el mga dueño del casa para bungka con el mga materiales para hindi queda malo na arrancada de bara y martillo. Ya explica el jefe del City Housing Division, Rodrigo Pagota Isidro na barangay media, kay dali anay prioridad el gobierno lokal con el mga residente de San Jose Gusu, que bajo na programa del presente administrasyon para dali yutay terreno donde ay planta di ila mga casa para nakadaykwalan pamilya hindi con el mga estranghero kita entra na syudad sin permiso pa na city government. Actualmente tiene 4 casa pero cuando liga kami el uno ya kita sila kay sabi man sila illegal. Después sabi to hindi kita tatolera akiara na syudad de Zamboanga. Aquel pone lang casa donde kabar hindi kita sabi si quien mga taplanta casa. Este mga tiempo, aktibo el mga personaje del City Housing Division del gobierno lokal. Por eso, abre coral mga personaje del City Housing Division para esta legal el mga vivientes kita kina barangay de San Jose Gusu. Eli Dumabo, I105.9 News FM, imedya mo. Report del Pueblo. Mga